Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Martínez. Estamos en Visualizarte Cultura Global. El programa se llama Plural y tenemos una gran invitada, alguien muy especial, pues hemos visto la parte de su trabajo que viene realizando. Ella se llama Patricia Chan y pues ella es originaria de Oaxaca, Yucatán. Sin embargo, la presencia de esta extraordinaria poeta, escritora en lengua castellana y en maya, se ha visto muy frecuentemente en nuestros medios, en nuestros escenarios, en nuestros ámbitos de las redes sociales. Bienvenida, Patricia Chan, a Plural, a este programa que pues estamos promoviendo desde YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Gracias. Pues malo, Bichabel, a Casa Pablo, Kimakinwolnitate Sutuca, pues sin cabe Patricia. Pues buenas tardes, Pablo, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, contigo, y pues que me des este espacio pues para platicar un poquito, ¿no? De lo que hacemos. Claro que sí, muchas gracias, Patricia. Mira, yo quisiera que nos ayudaras un poco en la parte de la definición de cómo te consideras una escritora en lengua indígena, en lengua originaria, en lengua maya. ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, sí, pues ya he tenido algún tiempo trabajando y con esta parte de la escritura en poema, con poesía, y ahorita pues incursionando un poquito en la narrativa. Pues sí, me escribo como poeta, escritora en lengua maya inicialmente. Ahorita pues estoy desarrollando otras facetas, como un poquito la parte de la investigación em, y fortalecimiento de la lengua maya desde el aspecto educativo también. Y pues he tenido la fortuna de poder traspasar barreras, ¿no? De empezar a escribir o esta parte de la literatura en lengua maya. Y también he tenido la oportunidad de presentar trabajos en español, los cuales han sido pues con algún reconocimiento, y eso pues me ha servido a mí también para comenzar a ver pues de que mi rol como escritora en lengua indígena pues no se limita ahí, sino que también al habla castellana, ¿no? Empezar a crecer desde ese sentido, pero sobre todo fomentando el uso de la lengua maya en la literatura, que es muy importante para mí. Bueno, además que también a mí me parece una extraordinaria estrategia, como he visto que tu trabajo está planteándose también como una literatura bilingüe. Encontramos las dos versiones juntas, el castellano y el maya. Y pues en algunas preguntas que hemos hecho a escritores también en lengua maya, les decíamos, ok, escribes en maya, pero el problema es que también se tiene que crear públicos, ¿no? Tendrías que tener gente que leyera y escribiera en maya. Hay gente que sí lo sabe hablar y lo entiende escuchando, pero ya en la escritura es otro tema mucho más profundo. En tu caso, la estrategia es mucho más ágil, mucho más, más dinámica, incluso más interesante en la parte de poner las dos versiones, y que además también tú misma lo estás promoviendo como una propuesta bilingüe, ¿no? Esto, pues, de alguna forma, me imagino, ya la tenías pensada, la has venido afinando. ¿Cómo ha sido esta parte de tu propia estrategia, Patricia Chan? Bueno, pues inicialmente las convocatorias en las que había participado eran las que nos orillaban, ¿no? Nos decían, bueno, tiene que ser en maya y en español, porque pues para cuestiones de evaluación, de medición, hablemoslo o digámoslo de esa forma, pues era importante ambas cosas, ¿no? Tanto en lengua indígena como en español. Pero pues ahorita que me he desarrollado en diferentes espacios, he podido identificar que hay muchos sectores. De hecho, lo que decíamos, en algunos escritores que nos habíamos reunido en encuentros anteriores, era pues hacia qué público dirigimos, ¿no? Lo que escribimos. Entonces, parte de la promoción también es hacer llegar ese pensamiento, esa parte de nuestras costumbres, de nuestras raíces, desde la lengua inicialmente, en lengua maya,
y de trasfondo, ¿no? La parte en español, pues para que empiece el proceso de entender lo que nosotros queremos transmitir. Y a mí me parece un poco interesante, hay muchas posturas en esta parte de la escritura en lenguas, ¿no? De que está el sentido purista en el que te dicen, no, pues es que tiene que ser solamente en lengua maya, ¿no? O algunos donde te comentan que es importante esta parte de la traducción. Yo creo que depende del público. Cuando estas obras, porque todas las obras que yo he tenido la fortuna de publicar, de escribir, todas llegan a comunidad. He buscado esos espacios para llevarlo a la comunidad, porque también para mí es un objetivo importante que ellos conozcan y vean que la lengua maya tiene una posición, la lengua maya también es visible fuera. Entonces, tengo a mi público que es maya hablante completamente y con ellos todo es en lengua maya, ¿no? Entonces, ahorita que empezamos con esta parte de las redes, porque estoy honestamente nueva en este rollo del Facebook, el Instagram, el Twitter, para esta parte de la promoción, el ponerlo en español me permite a mí abrir ese espacio y que también empiecen a identificar, a ver, aquí dice camino, ¿cómo se dice en maya, no? O en maya, ¿cómo lo podemos entender en español? Entonces, también esa es una parte de llegar hacia otro público donde empieza a palpar, a tocar, a conocer, a leer, a introducirse en el conocimiento de la lengua, pero también desde entenderla de su propia lengua, que es el español. Entonces, para mí es importante hacerlo, ¿no? Entonces, depende del sector y la población hacia la que me dirijo, pues el ponerlo en maya y en español, pues abre esa posibilidad de que muchos puedan interactuar con esta información. Bueno, también a mí me llama un poco la atención el tema de la construcción poética, ¿no? Así como hablabas del purismo en una lengua, también me imagino te has encontrado con una ortodoxia en el tema de la poesía, la construcción de la poesía como una forma de estructura filosófica profunda, simbólica, y que, por ejemplo, en el momento que tú lo escribes en español y trasciende, y lo escribes en maya y también trasciende, me imagino que tú en esa parte estás haciendo como si fueran dos obras diferentes. O sea, yo quisiera, por ejemplo, preguntarte esto. ¿Cómo lo concibes, esa construcción de la poesía en una lengua y cómo la concibes en la concepción de una construcción poética en otra lengua? A pesar Pues de, como sí, decías, perdón, a pesar de, como no te decías, preocupes. a pesar de, como decías, de la traducción, no, pero yo creo que ustedes hacen un trabajo un poco más profundo. No sé, tú puedes decirnos. Pues sí, inicialmente, pues ese era el reto, ¿no? De hablar y decir, bueno, de la traducción, pues realmente si hablamos en una lengua, no solo en lengua maya, o sea, en otras lenguas como el náhuatl, el zapoteco, el mixteco, que también tienen producción poética y muy buena, no podemos hablar de una traducción literal porque hay figuras en la literatura indígena que no se pueden entender o transmitir tal cual, ¿no? En el español. Es más como una interpretación del sentido del significado. Pues he tenido la fortuna de poder formarme en algunos aspectos más profundos, ¿no? Estoy estudiando literatura en Bellas Artes también, tuve la oportunidad de poder ingresar y también en los diplomados de literatura indígena que se han pues, propuesto en diferentes instituciones como el INVAL, como para poder entender un poquito lo que nosotros hacemos. Yo creo que el que escribe no solamente escribe en lengua indígena, sino que también realiza ese proceso de traducción, porque no es lo mismo. Y eso pasa, es diferente cuando se escribe poesía en español, ¿no? Y lo quieres transmitir o lo quieres interpretar en inglés, es diferente porque otra persona hace esa interpretación o esa traducción. En cambio, nosotros, pues es muy poca gente que conoce la lengua maya que pudiera transmitir o que pudiera traducir nuestros escritos. Entonces, el poder madurar también ese proceso literario en español nos permite poder hacer esas figuras que no son iguales. Muchos dicen, ay, es que los que escriben
Poesía en lengua maya, ay, pues es que solo hablan de las piedras y solo hablan de esto, de lo bonito, pero realmente no. Las culturas originarias en general son metafóricas. Muchas de las enseñanzas que tienen en sí mismas son a través de figuras, de descripciones, de elementos que se tienen dentro de la comunidad y cada una de las cosas que también ahí se conjugan, todas esas características, es muy descriptiva, ¿no? Entonces, eh, decían, ay, no es que la poesía en lenguas originarias es un tema nuevo, ¿no? Surge cuando empiezan a investigar estos procesos en general, pero realmente no. La poesía ahorita la hemos madurado un poquito más, la hemos modernizado, digámoslo de esa forma, pero tienen las raíces desde los cánticos, desde los rezos que se generan o se gestan en la comunidad, ¿no? Claro ejemplo está María Sabina con los rezos que hacía. Entonces, también en la lengua maya, cuando vamos y nos santiguan o nos ramean todo lo que dice el men, es todo un proceso metafórico tremendo, ¿no? Toda esa carga emocional, también esa cuestión mística. Entonces, nosotros estamos acostumbrados un poquito a ese proceso de lenguaje metafórico muy particular en lengua maya, ¿no? Hablando, acercándome a la lengua maya. Entonces, cuando te enfrentas a la traducción y haces una traducción literal, no hay un sentido hermoso. Muchas veces te dicen, ay, no, pues es que se oye bonito en maya, pero en español, pues realmente, pues no están las rimas, no, porque pues realmente no existe todas esas figuras retóricas que se utilizan en español, no existen como tal en lengua maya. Entonces, es volver a, no repensarlo, sino volver a decir lo mismo, pero desde otro ángulo, ¿no? Como decir, Hatsuslol, ¿no? Si yo lo digo totalmente igual, sería como la flor bonita, pero pues también tenemos que acrecentar nuestro vocabulario, tenemos que buscar otros elementos que enriquezcan nuestra habla en español para poder hacer la interpretación y no decir solamente la flor bonita, sino decir hermosa flor, brillante, resplandeciente flor, ¿no? Algunos elementos que pudieran hacer más enriquecedora. Entonces, más que hacer dos trabajos, es como repensarlo, no es lo mismo pensar en maya a pensarlo en español. Entonces, pues es como que pero es como uno mismo, pero de dos formas diferentes, ¿no? Pero que transmiten el mismo lenguaje. Bueno, me parece que estás también invocando un nuevo eje, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno lee poesía, la poesía, como bien dices, es metafórica, es simbólica, proyecta otros campos del pensamiento y de la interpretación. En sí, la poesía, así como tú la planteas, me refiere más, me refiere también a una ritualización, a un proceso en el cual construyes una ceremonia de la lectura, de las palabras, para poder transmitir el entorno, el ambiente, la parte sustancial de la literatura y del pensamiento. Y bien citabas a María Sabina, me parece que esa parte es extraordinaria porque la chamana curandera mazateca, ella en su rezo profundizaba el espíritu, ¿no? Era una ritualización en la cual era el acompañamiento de tu viaje. Y el poeta, en el ámbito de la cultura occidental, también invoca a diferentes caminos. En el caso, por ejemplo, de tu obra, está buscando, me parece muy interesante esto que comentas, está buscando esa puerta, esa apertura, ¿no? Esa otra percepción de la poesía. Y pues yo creo que cuando nosotros vemos escritores únicamente en castellano y que no han logrado esa profundidad en su obra, pues son muchos.
pero en el caso tuyo estoy viendo que tienes algo más particular y me parece muy interesante. He visto que, por ejemplo, te has presentado en diferentes foros y el hecho de que estés también en comunidades, que la gente escuche tu obra en lengua originaria y que también te, les atraiga, te pongan la atención y te escuchen, te acompañen en esta expresión, pues bueno, no tendría más que poder llevarte a la construcción de una obra más amplia, más sólida, mucho más, más rica. En tu caso, ya tienes, ¿cuántos libros has realizado, Patricia Chan? Pues en obras originales mías tengo, pues ahorita, de hecho aquí tengo dos. Una, esta fue de un proyecto que me auspició el FUNCA. Este es un compilado. De hecho, este es particular porque fue un proyecto, un taller de poesía que trabajé con niños. Entonces, trabajé con niños de la zona de los Chunes, creo que muchos lo conocen aquí por Carrillo, Sí. donde pues una de las formas de elección de esos lugares fue que eran las comunidades donde los niños presentaron el índice de rezago educativo en las pruebas de medición, ¿no? De enlace en ese tiempo, que fue en el 2016, fue la última etapa, entonces fue como el parámetro de elección esa zona, ¿no? Y trabajar también la otra vertiente de poesía en español con niños de Chetumal. De hecho, lo interesante fue que uno de los talleres se desarrolló en un tianguis con hijos de personas que van a vender ahí y están, y otra en el museo. Entonces, como que eran diferentes visiones de niños que trabajaban y pues aquí los niños construyeron poesía, ¿no? Entonces, este fue uno de los primeros libros y de ahí pues se generaron otros más que van como que con temática social. Generalmente trato de que mis libros tengan como un enfoque social que pueda visibilizar cosas que se viven en comunidad y que también puedan, además de promocionar, dar ese conocimiento sobre esos temas, ¿no? Tanto en la comunidad como fuera. Tengo en total 4 publicaciones ya impresas. Tengo una serie completa de COVID. Cuando empezó el COVID, estuve trabajando con Trixia Valle y donde hicimos la interpretación de toda la serie Romina, que fueron 6 libros en lengua maya, ¿no? Con la temática de COVID para los niños que se quedaban en casa, las medidas. Otra colaboración que hice con una fundación que se llama Cinicop de Chetumal, donde también hicimos un manual, pero ya con enfoque comunitario, donde el abuelito le explicaba al nieto en qué medidas y qué situaciones se podían presentar durante la pandemia. Y eso también se repartió con unos kits que, bueno, su proyecto en general de fundación, iban anexos de esos manuales. Entonces, podríamos hablar de esos y colaboraciones, pues algunas y varias, ¿no? Que he tenido con otros escritores en otros libros. Así que míos, así en general, son 4 y no podría contar las de interpretación que han sido varias, ¿no? Y pues ahorita el nuevo que les digo, este es el Ximbal Tinhuetel, que ya no es poesía, que empiezo a incursionar en esta parte de la narrativa, ¿no? Sacando un poquito de la forma peculiar en la que muchas zonas, no generalizo, porque no es la forma general de contar, ¿no? Que tenían en comunidad. Sin embargo, es un ejemplo de algunas comunidades con las cuales yo estuve en contacto en la zona sur de Yucatán, donde tenían una forma muy particular de relatar sus historias. Entonces, esta de Ximbal Netihuetl es mi primera obra narrativa que habla sobre situaciones de trastornos del neurodesarrollo que se generan en comunidad, vistas, ¿no? Y trabajadas desde la lengua maya, desde el contexto de cómo se lo ha vivido el niño y cómo lo vive la comunidad y la familia. Bueno, y también me parece que también estás mostrando en esta parte de tu trayectoria esa capacidad para ubicarte en diferentes contextos, ¿no? A pesar de que, bueno, leemos que eres originaria de Uxcuscap, que tu trabajo también se va realizando en el estado de Yucatán, pero tus actividades están completamente
involucradas con la cultura del estado de Quintana Roo. Esto pues nos lleva a verte tan activa y tan interesada en los temas de esta zona, de esta región. ¿Tiene alguna razón por la cual estés trabajando esta parte? He leído que algunos escritores, investigadores, tienen una serie de hipótesis. En tu caso, ¿cuál sería el punto de que más te atrae de trabajar en esta zona de Quintana Roo? Bueno, pues inicialmente es porque vine a vivir a Chetumal. Sí, me trasladé, en parte de mi formación como profesional en la educación y mucho mi quehacer literario, pues inició en Yucatán, ¿no? En Yucatán, desde CONAFE, yo formé parte de CONAFE muchísimo tiempo. Y pasé por muchas de las figuras que se pudieran desempeñar en CONAFE hasta la coordinación y estar en contacto con otras instituciones y estar en contacto con la comunidad, el trabajo comunitario en general, pues fortaleció en mí y sobre todo abrió ese panorama de decir que pues necesitamos fortalecer muchos elementos en lengua maya, ¿no? Una, porque es mi lengua materna, mi mamá era monolingüe en, en lengua maya, incipientemente con el español que le fuimos enseñando a los hijos. Mi papá era el bilingüe, mi proceso educativo fue un poco complejo y complicado porque estábamos en la época en la que se nos prohibía hablar en español, digo en maya, y nos enseñaban completamente en español. Me costó mucho trabajo en secundaria, bachillerato, todavía entender esa cuestión de los libros, la comprensión lectora en lengua maya, porque pues en casa era completamente en lengua maya y luego te enfrentas a un libro, a una visión diferente y donde tienes que interpretar en maya y luego reinterpretar para contestar. Bueno, fue un proceso complicado que en mi vida personal me hizo pensar en lo que viven los niños de comunidad. O sea, realmente esto lo viví yo y estaba en un municipio que estaba creciendo y que estaba más cerca del español y esto muchas veces lo viven los niños en comunidad. Entonces fue así como decir, como experiencia y como reflejo de la experiencia, decir, bueno, aportar a mi cultura, aportar a la gente, sobre todo a los niños principalmente, que son los que pues se van a enfrentar a muchas cosas. Incluso conozco chicos que son mayablantes que llegan a la licenciatura y los tachan de que no saben, que no es su nivel de comprensión, pero realmente es el proceso que ellos han llevado en la cuestión educativa porque pues manejan dos lenguas. Su proceso en desarrollo en cuestión lingüística y demás es mucho más elevado que el de otros que solamente hablan una lengua, ¿no? Entonces, es como una situación que no hemos aprendido a manejar y que no hemos aprendido a explotar. Entonces, es así como que ese mi tesón, mi hito en relación al trabajo y he descubierto a lo largo de mi experiencia educativa que un método, una forma de acercarte más a la lengua y de fortalecer a la lengua es la literatura, ¿no? La escuela también es un espacio que formaliza y da valor. Entonces, si desde la escuela, desde el proceso educativo, desde la cuestión literaria empezamos a gestar esto, pues se va a formalizar esta parte de la lengua, ¿no? No, ese es mi pensar y mi sentir. Ahorita pues he buscado profesionalizarme, ahorita ya me certifiqué con mis habilidades lingüísticas en maya, que puedo traducir, interpretar, hablar, y también como gestor lingüístico, ¿no? Para esta parte de la promoción, porque también, voy a ser breve en ese espacio, a muchos de los que escribimos en lenguas también no tenemos esa misma oportunidad que los que hablan en español, porque todavía ponen en tela de juicio nuestra capacidad de creación, no ponen en cuestión de nuestra formación y de lo que nosotros hacemos. Entonces, formalizando, estudiando, profesionalizándonos, pues demostramos que tenemos los elementos tanto en español que pudieran fortalecer o de alguna manera sostener lo que nosotros hacemos en lengua maya, que no debiera ser, ¿no? Pero pues que también demostramos esa parte. Entonces, inclusión, no discriminación, fortalecimiento y promoción de mi lengua es lo que me mueve más.
Es la segunda lengua más hablada en el país, pero la realidad es que solamente la habla la población adulta. Mucha de la población infantil y juvenil no le está hablando. Entonces, cuando la población adulta desaparezca o ya no esté, ¿qué va a pasar con la lengua maya? Entonces, creo que esa parte también del fortalecimiento y la promoción es muy importante. Bueno, y además también este problema que comentas de la cuestión de la formación académica, pues también es incapacidad de profesores, ¿no? Profesores de diferentes niveles, de primaria hasta licenciatura. En estudios profesionales que los profesores son monolingües y que además tampoco están pensando en ese universo multicultural, pluriétnico, multilingüe, que permita también la formación de ciudadanos más, con más capacidades, ¿no? De hecho, una persona que es monolingüe en cualquier parte del mundo, nos volvemos, en mi caso también, nos volvemos realmente limitados, no alcanzamos a lograr tener ni la aceptación ni las capacidades de integración en otros universos culturales. Y una persona que es bilingüe, pues nada más le falta un paso para volverse políglota, ¿no? Vemos muchos casos de jóvenes estudiantes de las universidades que son mayablantes, hablan el castellano y de manera casi automática hablan el inglés, ¿no? Entonces están en escuelas de posgrado y están en otro tipo de capacidades y formaciones. Esto pues realmente muestra esa incapacidad que tiene el sistema educativo. Yo creo que esto que comentas de la apertura a la literatura sí nos está dando para más posibilidades, y pues yo creo que cuando los escritores, los literatos, los profesores, los académicos, los gestores culturales tengan estas herramientas y lo trabajen en conjunto, eh, puedan, perdón, es que me abrió una ventana, puedan trazar nuevas estrategias de educación, ¿no? En la parte del tema pedagógico, del tema ontológico, para que permitan trazar nuevas políticas públicas educativas. En tu caso, bueno, me parece que estás trayendo todo un bagaje de experiencia en tu trayectoria y formación. Bueno, mira, vamos a hacer un corte, vamos a hacer una pausa para seguir platicando contigo para que no nos corte este tema, el mismo sistema, si me permites. Sí, claro, claro, sin problema. Buenas tardes de nuevo, estamos en Visualizar de Cultura Global. Mi nombre es Pablo Martínez, estamos platicando con nuestra extraordinaria escritora, literata y promotora de la cultura maya aquí en el estado de Quintana Roo, originaria del estado de Yucatán, de Oxcuscap, Patricia Chan. Gracias de nueva cuenta, Patricia, por aceptar la invitación. Estamos platicando contigo acerca del tema de las políticas públicas que permitan el desarrollo, el acceso y la inclusión de los jóvenes estudiantes, de la sociedad en general, en la parte del aprendizaje, en la parte de la construcción de profesionistas en esta sociedad actual. ¿Qué es lo que podríamos hacer aparte de la literatura? ¿Qué otras observaciones tienes en torno a este tema, Patricia Chan? Pues en suma, yo creo que lo importante es hacer ruido, empezar a mostrar, empezar a promocionar, empezar a hacer, pues mostrar, ¿no? Poner a la vista, ¿no? Todo lo que somos y lo que tenemos, ¿no? Lo que somos en general en la lengua maya. Ahorita hay muchísima gente que está trabajando y promoviendo la lengua. Yo, por ejemplo, les puedo recomendar un grupo de Yucatán, la cantante es una gran amiga mía, pero que están haciendo un ejercicio muy interesante con Humilmots, donde están generando música desde etnofusión, ¿no? Entonces, también esa parte es muy, muy padre, ¿no? Con géneros, con mezcla reggae, con cuestiones,
de la cultura, sonidos pues étnicos en general, un proceso muy interesante. Entonces, la música también es un proceso, un método donde se puede aprender mucho, ¿no? Desde los sonidos y a partir de los sonidos también el empezar a educar nuestro oído hacia la pronunciación y la escucha en lengua maya, el poder entender algunas palabras también que se pudieran sacar de ahí. Hay otros grupos, como por ejemplo, a lo mejor si no nos gusta la etnofusión, hay otros grupos que tienen ritmos más de cumbia, este, o está el de rap en maya también, que se está empezando a generar con el ADN maya. Entonces, la música es una forma también muy fabulosa de poder promocionar, incursionar también y manejarlo incluso en las aulas. Yo doy ahorita, actualmente todavía doy lengua maya en la universidad de Quintana Roo, y manejo mucho esto con ellos. El trabajo con los estudiantes que están prontos a ser médicos, que ya lo toman como una materia también en formación. Esta parte de la música les late mucho, ¿no? Esta parte de la literatura también, de crear, de escribir en general. Otra de las cosas que también se pueden introducir, pues, es el cine. Ahorita también Yucatán tiene muchísimos pasos adelante en cortos que se están haciendo en lengua maya. Entonces ahí también atacamos otro canal de comunicación, que es la visual. Entonces la auditiva, la sensorial, la parte visual también nos permite conocer no solamente las palabras, sino también en su sentido amplio, visualizar la cultura, ¿no? Y la identidad de la, pues en este caso de la cultura maya. El periódico, ¿no? Los medios de comunicación. Ahorita pues está, hay un diario que también está en lengua maya, que también se coordina desde Yucatán. Ay, ¿cómo se llamaba? La la jornada Jornada maya. maya, ¿no? Sí, bello. La jornada maya también, que está escrita en lengua maya, entonces también es un medio, un recurso. Entonces, medios de comunicación. Por eso, ahorita desde el Facebook, empezar a meter esta parte de la lengua maya, el escrito, la música, la promoción. Incluso ahorita estoy en mi página, que ahorita no me lo he aprendido, que al final les voy a compartir. Del Instagram, por ejemplo, estoy tratando de generar al día pensamientos en maya y en español a partir o acompañado de imágenes locales, imágenes de Chetumal, imágenes de comunidades, imágenes de animales en general o de donde yo he podido transitar. De hecho, recién hice una visita hasta mi pueblo, hasta Xcuscap, y pasé por todo el pueblo desde Jolca, me fui puebleando hasta llegar a Xcuscap, entonces tomando las fotos para que después a partir de esos también se pueda ver, ¿no? No solamente leer, sino también se puedan ver imágenes propias que nos den cuenta de la cultura maya. Entonces, yo creo que el arte en sí mismo nos puede ayudar a fomentar, fortalecer esta parte de la lengua, pero sobre todo a desarrollar o abrir esos canales sensitivos que muchas veces no se abren solamente hablando. Bueno, qué padre que también estemos contando con todos esos elementos, ¿no? La parte de la multimedia, que en algún momento es este uso de la imagen, el audio, la música y la animación, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, cuando diferentes gestores y promotores de la cultura, como en tu caso, están confluyendo y conjugan trabajos que puedan ser compartidos para una sociedad como la nuestra actual, que busca esas opciones, estas oportunidades, pues es enriquecedor. Hace algún tiempo vimos también por ahí la parte del dibujo y la pintura, ¿no? Los artistas plásticos que también están involucrados en esta cuestión de los contenidos, ¿no? No solamente lo estético, sino también lo comunicacional, la parte de la construcción de identidades y todas estas cosas. Pero en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, por ejemplo, a mí me cuesta un poco trabajo
Por ejemplo, hacer una propuesta, un speech, ¿no? Decirle, mira, si tú aprendes la lengua maya, a leerla y escribirla, tú podrás tener acceso a otros universos, a otros temas que incluso pueden convertirse en posibilidades de mejorar tu desarrollo profesional, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que quiere estudiar su prepa, su licenciatura, y lo motivas para que pueda aprender la lengua maya, leer y escribir, tendría que tener una construcción sólida de los argumentos. ¿Tú cómo lo expresarías, Patricia Chan? Pues en efecto, sí, es importante. Muchos dicen, bueno, es que la lengua maya, pues no es importante porque no monetiza. Bueno, debemos de verlo desde diferentes ángulos, ¿no? Ayer platicaba con un compañero que analizábamos esa parte, ¿no? De que es necesario, y lo vengo desde la parte de la formación, tomando la experiencia de interacción también que he tenido con el fortalecimiento del euskera, que a través de ese canal, pues empezamos a trabajar lo de gestor lingüístico, y decíamos con este maestro que pues esto de no hablar la lengua, pues históricamente fue a partir de prohibiciones que se dieron desde la cultura o la lengua dominante, ¿no? Primero como una estrategia de sumisión, porque pues antes en la historia, bueno, en algunos pasajes comentan que hablaban en lengua maya para que los españoles no entendieran lo que ellos querían decir, ¿no? Entonces los españoles empezaban a perseguir como para cerrar esos canales porque no entendían qué era lo que sucedía. Y eso pues más adelante fue trascendiendo y pues es normal, entendemos también que las lenguas y las culturas dominantes pues tienen que ejercer cierta presión con las minoritarias, ¿no? Y sobre todo las del poder adquisitivo. El inglés, por ejemplo, es una lengua muy posicionada a nivel internacional porque pues genera recursos. Sin embargo, también platicábamos que tan importante es poder fortalecer y rescatar nuestras lenguas originarias, porque pues eso nos hace únicos, nos hace diferentes, nos hace tener nuestra propia identidad, muchos conocimientos, muchas prácticas que a final de cuentas la cultura dominante quiere conocer, ¿no? Ellos nos visitan, ellos están aquí y realmente no quieren visitarnos para vernos a nosotros andar en las calles, quieren conocer nuestra vida, quieren conocer esa vida, esas cuestiones de comunidad que pues nosotros estamos dejando por querer parecernos a ellos, ¿no? Entonces es una cuestión pues compleja y complicada. Yo decía que hace unos días tuve la oportunidad de visitar uno de los parques temáticos de aquí y me pareció muy interesante que las personas que trabajan ahí ya empiezan a tener un código individual que los hace comunicarse, ¿no? De hecho, me topé con unos muchachos que trabajan en ese parque temático que estaban hablando en lengua maya. Incluso estaban hablando de que pues ya era tarde, que uno tenía compromiso, o sea, frente a los turistas, ellos hablaban en lengua maya como una forma de comunicación interna en la que ellos no podían escuchar ni entender lo que decían. Entonces, a mí en lo personal me pareció súper fabuloso porque en esos espacios es donde empiezas a identificar que la lengua es tuya, o sea, tu cultura es tuya, eres tú, te hace generar comunidad, te hace generar identidad, diferencia y pues de alguna manera la riqueza que le podemos aportar a nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto es donde tendríamos que empezar a gestar ese discurso de prestigio. Quitar el discurso de desprestigio y poner el de prestigio y decir, lengua maya nos puede ayudar, lo que comentabas, ¿no? A trascender incluso de manera profesional. Bueno, y también me imagino que en los conceptos de tradición, en los conceptos de cultura, de identidad, como bien citas, está la parte del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, somos herederos de un patrimonio cultural inmenso y que nuestras culturas, nuestras sociedades están también
bueno, generan gran interés por parte de otras culturas, de otras ciudades, de otros individuos, y que quieren venir a conocer la parte de la historia, de las tradiciones y la cultura, del patrimonio cultural, material y inmaterial de nuestro país. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esta reflexión que haces en torno a esta manera de ver nuestras lenguas originarias, nuestra cultura, es muy importante, y también que trascienda al tema de compartirlo, de comunicarlo, ¿no? Ahorita está otro tema muy fuerte que ya habías mencionado, de identidad, cómo construyes la identidad a partir de la lengua, a partir de estos rasgos y de esta historia, de esta herencia cultural. Y la identidad, pues la haces, la construyes a partir de tu bagaje, a partir de lo profundo de nuestras historias, no a partir de los criterios de un burócrata o de un individuo que no está empapado del tema de las cuestiones culturales, históricas, patrimoniales. Y pues en este caso necesitamos también esa reivindicación, así como hablabas de la resistencia, la reivindicación de nuestras culturas. Bueno, Patricia, yo quisiera cerrar esta entrevista, claro que también invitándote a que sigamos platicando en otros programas, pero quisiera cerrar esta entrevista pidiéndote que nos leyeras alguna parte de tu obra, algo de lo que tienes en esos libros, también a invitar a las personas que vean este programa y que pues en este caso que puedan tener esa oportunidad de conocer tu obra y de escucharte en viva voz. Pues sí, claro que sí, con mucho gusto. Me voy a ir un poquito al Facebook, porque estas que, por ejemplo, he estado subiendo al Facebook son cosas que me surgen a mí al día a día. Esas no están en ningún libro. Entonces, ahí trato de ir en el momento y transmitiendo cosas que me generan, cosas que tengo, ¿no? Voy a leer uno del Face para invitarlos también a que puedan visitar mi página. Estoy iniciando en ese proceso de poder dar a conocer lo que hago, que puedan visibilizar, ver y leer cosas Maya, ¿no? A ver, les voy a leer Está muy cortito. Dice, Vishabelesh, es, yo le titulé ahí, en Tukulti Hatzkapin, ¿no? Que es reflexión de la mañana. Dice, Manen, het chich awok teluma, utialu sintal ushak apyokol kap, beyo, yan mash uyile kuchikulal, yan mash kukaja lubintapach. Dice, reflexión de la mañana, camina, marca bien tus pasos en esta tierra, para que se marquen esos pasos en este mundo. Así, habrá quien mire las huellas, habrá alguien que comience a seguir tus pasos. Muy bien. ¿Uno más? Sí, uno más. Porque el de narrativa tendría yo que a lo mejor sacar. Bien, les voy a contar un pequeño fragmento de este libro nuevo que tengo, el de Shimbal Nentinhuetel, que habla de este pequeño niño. Habla de la historia de dos niños. Uno que se llama Mech o Melchor, porque en lengua maya eso es muy peculiar o muy característico. A ver, voy a cerrar tantito a mi puerta porque están los perritos allá afuera. Se va a ir el coro de fondo de los perritos. Entonces, empiezo, sí, hombre, acá empiezo donde a presentar a este niño que pues tiene un trastorno del neurodesarrollo que es el TDA, pero como la peculiaridad de este niño pues se va gestando en la comunidad. Entonces les voy a leer. Dice, Tiwilech Holhiak, Taman Ashimbal tu Chankahil Hakol,
El chancajil yantujal pach nohka. Ya mehen palalop kuchen lik y lobi. Masen uch ay kuyik ali. Kache chen el kol tushka handon sep. Juntena que le chancajo, juntul champale hilcha huyalkap, tumen tu chapas tal tumen juntul wakash. Pikish, escuchan bien, uyalkap utialu putul tibache, tanu bintu pacho. Tushik le pale, umachmahum el chilip, yetel bash tu lo más upach le wakashu. Harat tu que binu hiltik le chanche tel humo. Kahop uyawat una shmarrosa, tumen le winikop tanu yilikop bash kuyuchul, kahop tu holu yotoch. Bueno, hasta ahí les voy a dejar esa parte, bueno, un pedacito más, donde dice, le dice la mamá, no, mejen kisimpal, basta beta beora, kosh, koten oken hmech, uit anwale, vale, ma beichach uyokol pal tu yotochi, tumen tuki ya al cap. Bueno, ahora sí les voy a poner, leer la versión en español. Empieza, te vi ayer, generalmente así empiezan los relatos por mi tierra, donde te dicen, ayer te vi, ¿te acuerdas? Y como que empieza a generar ese discurso y te empiezan a contar la historia. Entonces dice, te vi pasar ayer. Caminabas por la calle de Jacol, un pequeño poblado a las afueras de Nojca, municipio. Muchos niños están creciendo en él. Hace poco tiempo que comenzó a expandirse. Antes era solamente un asentamiento milpero donde vivía don Severiano. Una vez, en ese pueblo, sucedió que un niño pequeño comenzó a correr porque detrás de él iba a toda velocidad un toro. Piquish, piquish, el niño iba corriendo para escapar del animal que venía correteándolo. En su mano izquierda traía empuñada una ramita con la cual fue a punzarle el lomo al toro. Harat iba arrastrándola por todo el camino. Y comenzaron a gritarle a doña Rosa todos aquellos que presenciaban aquel suceso. En eso, ella salió de la puerta de su casa y exclamó, mentecato chamaco, ¿qué hiciste ahora? Ándale, ven, entra a la casa, Melchor. Escucha lo que te digo, ¿eh? Sin embargo, el niño no pudo entrar a su casa porque estaba concentrando escapando, ¿no? Entonces así inicia esta parte de la narrativa. Conéctalo. Pues realmente se me hizo muy, muy interesante este ejercicio de la literatura en voz viva. Yo creo que esa parte donde el escritor, el autor, comparte la sensibilidad, la parte de la construcción fonética, los tonos, la expresión, el volumen de la voz y además la expresividad. Cuando te escuché en Maya, te imaginé platicando algo, una historia, pero no pensé que fuera realmente como la estabas leyendo después en español. Entonces, esa parte de la expresividad de la persona, en este caso tú como autora, se me hace muy interesante y te digo, muy padre, muy bonito. Te agradezco bastante que hayas compartido esta literatura en voz alta y realmente yo creo que me encantaría que pudiéramos tenerte por acá en alguno de nuestros eventos para escucharte, para que más personas conozcan tu obra. Claro, muchísimas gracias. De hecho, lo que me decía una compañera, ¿cómo me atreví a abrir el Face? ¿No? Porque pues tengo muchas cosas que no he podido compartir y me dice, ¿por qué no nos compartes eso? Entonces es importante y ya fue que incluso ella me ayudó a abrir el Facebook, el Instagram y el Twitter y pues trato de subir ahí en las tres líneas, ¿no? Lo que escribo, algunas páginas de poemas o escritos que voy proyectando y pues sí, me lleva mucho tiempo, pero pues ahí vamos, dando a conocer. Ahorita pues afortunadamente participé en el FONCA nuevamente y me aprobaron la impresión de una antología de 3 libros, entonces andamos en esa parte de la creación.
Bueno, espero que proyectando que a lo mejor en septiembre ya pueda empezar un poquito la promoción de este libro, va a ser en comunidades también y en centros específicos de Chetumal. Voy a presentarlo en Yucatán, es un proyecto que va en la península, voy a Campeche, a Yucatán y Quintana Roo. Y pues es como hablar un poquito de la cuestión de cómo la trascendido la cultura maya, ¿no? Más bien los mayas, de los consejos del abuelo, que hace la primera antología, bueno, el primer libro, el de el Hanalpichán como ritualidad en cuestión de tradiciones, y finalmente el último libro que va a hablar sobre los mayas en la actualidad. Los mayas como profesionistas, el maya que es doctor, el maya que es lingüista, tenemos uno muy famoso y que está muy aportando mucho, ¿no? En este fortalecimiento de la lengua en Yucatán, el maya que es maestro, el maya que es, bueno, que genera o que tiene muchos roles, que no solamente está en comunidad, sino que habemos mayas en otros lugares. Entonces yo creo que eso también para que empecemos a visualizarnos y vernos y decirnos, bueno, pues dónde estamos y qué hacemos, ¿no? Eso es un poquito lo que viene en la nueva antología que estoy armando. Pues estaremos ansiosos de conocer la nueva obra y también reitero nuestro gusto y nuestro interés de que en algún momento sea posible que vengas a Cancún a alguna actividad y pues nos daría mucho gusto conocer tu obra. Pues solamente me queda por ahora agradecerte, Patricia Chan, esta oportunidad de platicar contigo, compartir todos estos temas. Nos quedan muchas cosas que preguntarte, pero esperamos poder tener un siguiente programa. Esto fue Visualizarte Cultura Global. Muchas gracias, Patricia Chan. Y hola, Titesh, muchas gracias a ustedes.